buenas tardes a todos. Les damos pues una cordial bienvenida a la 18ª sesión del Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico. Como saben, en esta ocasión nos acompaña como conferencista la magíster Fabiana Montenegro, quien es profesora de matemática, tiene una licenciatura en matemática aplicada y un magíster en matemática. Actualmente, Fabiana Montenegro es doctoranda en educación y se desempeña como profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. También se desempeña como docente en el profesorado de educación secundaria en matemática de la Escuela Normal Superior número 32 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. La profesora Fabiana Montenegro se ha dedicado a la investigación en educación matemática íntegramente desde hace 16 años, durante los cuales ha participado en proyectos de investigación en la facultad donde labora, en la Universidad Nacional del Litoral. El día de hoy nos acompaña para impartir la conferencia que se titula Caracterización de tareas de matemática que se proponen en formación continua de profesores cuando las TIC se establecen como recurso prioritario. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la magíster Fabiana Montenegro. Bueno, gracias Lupita. Discúlpenme, recién toqué algo y me fui de la reunión, después volví. Como decía ella, yo soy doctoranda del doctorado en educación de la Universidad Católica de Santa Fe, que es una provincia de Argentina. Presenté mi tesis el 13 de agosto y estoy en la espera de que me propongan hacer la defensa. Como dice el título, trabajé sobre la caracterización de tareas de matemáticas que se proponen en una formación continua de profesores cuando las TICs se establecen como recurso prioritario. Les cuento que esta investigación se inicia porque en el año 2010 comienza a funcionar en Argentina el programa Conectar Igualdad, que consistía en la entrega de netbooks a alumnos y docentes de diferentes instituciones de Argentina. 2 años después de dicho programa se inician de modo gratuito y con modalidad semipresencial distintas especializaciones docentes. Una de ellas es la especialización docente de nivel superior en educación y TIC, que en adelante llamaré EDEC. Este postítulo estuvo vigente desde el 2014 al 2018. Y entre los requisitos de aprobación de esta especialización para los profesores de matemáticas se proponía la elaboración de un trabajo final que consistía en una secuencia de enseñanza completa sobre un tema de elección libre y su posterior defensa ante un tribunal. Entonces, el propósito de mi investigación fue poner el foco en las tareas de dichos trabajos finales, con el objeto de obtener una caracterización de esas tareas. Este fue mi objetivo principal. Todos sabemos, quienes trabajamos enseñando matemáticas, que las potencialidades que ofrece el empleo de medios tecnológicos son muchas. Por ejemplo, aproximación exploratoria y empírica a definiciones y propiedades, manejo dinámico de los diferentes sistemas de representación, interacción instantánea, etc. Es decir, las nuevas tecnologías nos permiten ahora ofrecer a los estudiantes experiencias inviables en un entorno de lápiz y papel. Sin embargo, también surgen preguntas insoslayables para pensar de qué modo se incorporan las TICs en la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, ¿existe coherencia entre consigna, contexto y objetivo en las tareas propuestas? ¿Potencian la actividad matemática de los estudiantes? ¿Provocan mayor variedad y complejidad de relaciones entre los objetos matemáticos involucrados? ¿Promueven mayor comprensión disciplinar? ¿Existen criterios que justifican el uso de las nuevas tecnologías? Bueno, estas preguntas son las que me llevaron
a establecerme objetivos específicos, que fueron justamente analizar la coherencia entre, ahora voy a explicar mejor, las tres partes que conforman una tarea, a analizar la idoneidad epistémica de las tareas propuestas, a analizar si estas tareas promueven una mayor comprensión disciplinar, etc. Estamos en este caso hablando de comprensión disciplinar en el sentido, en la sección en la que la considera el EOS. Es decir, la posibilidad de relacionar, organizar la red de relaciones entre los objetos matemáticos que intervienen en una situación problemática que obliga a poner en funcionamiento un contenido. Les cuento cómo obtuvimos la muestra de los trabajos finales elegidos. Nosotros disponíamos de una base de datos y envié un mail a dichos profesores solicitando autorización para analizar el trabajo final de su autoría. Y los docentes enviaron algunos los trabajos finales, otros enviaron otros trabajos, y de los trabajos finales yo elegí una muestra, atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, que pertenecieran a distintas ramas de la matemática, que estuvieran planificados para alumnos de secundaria o superior, y que incluyeran tareas, por supuesto, en las que se ocuparan las nuevas tecnologías. Nuestra hipótesis inicial, me olvidé decir algo que es súper importante. Quien dirigió mi tesis doctoral es el doctor Marcel Pochul. Y nuestra hipótesis inicial fue que los trabajos provenientes de esta especialización ignoró que hay trabajos provenientes de la didáctica de la matemática que aportan criterios para la elaboración y o adaptación de tareas en las que se hace un uso pertinente y significativo de las nuevas tecnologías. En general, a lo largo de esta presentación, como en mi tesis, voy a hacer referencia a recursos, herramientas, medios tecnológicos para referirme a todas las aplicaciones, contenidos o software posibles de incorporar en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática sin hacer distinciones informáticas sobre estos conceptos. Bueno, el marco teórico, por eso estamos todos reunidos hoy aquí, es el enfoque ontosemiótico de esta línea de la didáctica de la matemática, que es tan amplia. Les cuento que yo utilicé los constructos que fueron surgiendo al inicio, cuando nace el enfoque ontosemiótico. Entonces, durante la investigación, usé el concepto de práctica matemática. Dentro de los objetos me quedé con los objetos primarios y el modo en que estos se vinculan formando configuraciones, la noción de significados y su clasificación, la noción de comprensión, que recién mencioné, y el constructo de idoneidad didáctica. Además de estas herramientas que ofrece el enfoque ontosemiótico, usé otros constructos como tarea, potencial matemático de una consigna, actividad matemática del alumno, criterios para valorar el uso de las nuevas tecnologías, que provienen de este libro editado en Argentina hace unos años. De todas las características que puede tener una investigación, la que yo les estoy presentando ahora es exploratoria, porque pretendí indagar las tareas que integraban los trabajos finales de profesores que finalizaron la EDET. Es descriptiva, porque buscaba establecer aspectos comunes de dichos trabajos a fin de lograr una caracterización. Es cualitativa, porque estuvo orientada a la exploración y descripción de un objeto que no podía cuantificar. Transversal,
porque el número de mediciones de las variables en estudio fue 1, fue solamente el trabajo final escrito de cada docente, y además mi investigación fue observacional porque como investigadora yo no tuve intervención en dicho trabajo final. Bueno, entonces a partir del objetivo general y de los objetivos específicos, las fases de investigación que apliqué en cada trabajo final fueron 6. En la primera establecí un marco epistémico y didáctico de referencia. En la segunda estructuré la configuración epistémica cognitiva de las tareas de dicho trabajo. En la tercera analicé la coherencia entre contexto, objetivos y consigna. En la cuarta analicé el potencial matemático de la consigna y la actividad matemática del estudiante. En la quinta fase valoré el uso pertinente y significativo que harían los estudiantes al usar las TICs en las tareas planificadas. Y en la sexta fase valoré la idoneidad epistémica. Voy a comenzar a explicar brevemente en qué consistió el análisis en cada fase. En la primera fase, como todos sabemos, el enfoque ontosemiótico recomienda iniciar la planificación de un proceso de estudio indagando qué dicen las instituciones matemáticas y didácticas sobre dicho contenido. Es por ello que recurrí a diseños curriculares, libros de texto, investigaciones específicas sobre dicho contenido, todo ello que es lo que conforma el significado institucional de referencia. Y a partir de ese significado institucional es que se eligen y se organizan las prácticas que integran el proceso de estudio. En la segunda fase, estructuré la configuración, como dice ahí, la configuración epistémica cognitiva de las tareas, a fin de detectar si emergían definiciones, propiedades, procedimientos, si se hacía uso de diferentes lenguajes, si se buscaban activar procesos de argumentación. En particular les quiero comentar que en cuanto a las situaciones problemáticas, las clasificamos en 2 grupos. Las de contexto intramatemático, como aquellas tareas en las cuales solo intervienen objetos primarios propios de la matemática, y a su vez al contexto extramatemático lo dividimos en 2 grupos siguiendo el paper de Alsina. Y entonces clasificamos tareas de contexto extramatemático falseado, en ese caso incluyendo las tareas que Alsina llama realidades falseadas y manipuladas, ocultas, lejanas, inadecuadas. Y por otro lado, las tareas de contexto extramatemático genuino, en las cuales se parte de un objeto o una situación en la que la matemática no tiene presencia explícita, se eligen variables, se hace un recorte de la situación problemática a fin de establecer un modelo sobre el cual se trabaja matemáticamente y posteriormente ese modelo se aplica a la situación para analizar su validez, predecir resultados, etc. Les quiero presentar para que ustedes vayan entendiendo un poco esta tarea, que está presentada para alumnos de 4º año de un profesorado de matemática de Argentina. Se quiere construir un triángulo de Sierpinski, que en adelante llamaré TS, con 243 triángulos. Se detalla la construcción, para su construcción se parte de un triángulo equilátero del lado una unidad. El primer paso consiste en dividirlo en 4 triángulos equiláteros iguales, lo que se consigue uniendo los puntos medios de los lados y eliminando el triángulo central. El segundo paso de la construcción consiste en hacer lo mismo que hemos hecho en el primer paso sobre cada uno de los 3 triángulos obtenidos en el paso anterior. Y se continúa repitiendo los pasos así sucesivamente.
cuánto mide el lado de los triángulos que forma el triángulo de Sierpinski. Presentar a partir de cualquier recurso que crean conveniente las producciones que lleven a cabo, acertadas o no, junto a sus respectivas justificaciones. No olviden anexar cualquier comentario que crean conveniente. Esta tarea, como vemos, es intermatemática y ofrece diferentes resoluciones. El alumno podría empezar a hacer la construcción, ya después vamos a hablar en particular sobre esta posibilidad, o emplear algún software matemático. El docente que planificó el trabajo final estaba pensando en que usaran GeoGebra, porque los alumnos lo conocían. Bien, bueno, acá no hace falta, me parece, somos todos colegas para ponerme a contar cuáles son los conceptos, propiedades, procedimientos, lenguajes y argumentos que surgen con motivo de esta tarea. En la tercera fase, analicé la coherencia entre contexto, objetivo y consigna. Estamos pensando que una tarea es una situación problemática que consta de 3 partes. La consigna es el enunciado de la tarea como la recibe el alumno. El contexto lo forman los contenidos previos de los estudiantes, el momento en que se plantea la consigna y la modalidad de trabajo que se propone. Y el objetivo de la tarea es el objetivo de aprendizaje por el cual el docente plantea y por el cual elige la consigna. En el caso de la tarea del triángulo de Sierpinski, hay coherencia entre las 3 partes. Porque hay coherencia con consigna-contexto, por los saberes previos que declara el docente, porque propone trabajar de a pares, y considerando que son alumnos de un profesor de matemática. Además, durante el desarrollo de la actividad matemática, la consigna propicia que se logren los objetivos declarados en el trabajo final. Y justamente esos objetivos, que son acercarse al concepto de sucesión, analizar construcciones geométricas, esos objetivos se adecúan al nivel educativo de los alumnos para el cual está planteada la tarea. En la cuarta fase, analicé el potencial matemático de la consigna y la actividad matemática. Les cuento, ya lo dije, pero por si vale la pena recordar, estos conceptos de potencial matemático y actividad matemática los extraje de un libro sobre didáctica de la matemática publicado aquí en Argentina. Para valorar el potencial matemático de la consigna usé 2 criterios: las posibilidades de exploración y las de argumentación que esa consigna propone. De este modo, se espera que el estudiante efectúe un trabajo similar al que hace el matemático profesional. Es decir, busque heurísticas, busque razones para argumentar sus procedimientos y respuestas, descarte las que considera que no lo lleven al objetivo, etc. En cuanto a la actividad matemática del alumno, se considera que es valiosa si el potencial matemático de la consigna es rico, si el rol que se le asigna al estudiante es activo y si la tarea propone un objetivo exigente desde el punto de vista cognitivo. En el caso de la tarea del triángulo de Sierpinski, tanto el potencial matemático como la actividad matemática son importantes. El potencial matemático es alto porque propone diferentes resoluciones. Las diferentes resoluciones serían, por ejemplo, que usara GeoGebra y fuera construyendo los triángulos equiláteros y aplicando zoom repetidamente, hasta llegar a un momento en que debe plantear una proporción directa entre las medidas con las que inició y las que obtiene al obtener 243 triángulos. La otra posibilidad es que efectúe las primeras construcciones y después
encuentre que empiezan a aparecer regularidades en cuanto a la cantidad de triángulos y a la longitud del lado. La tarea del triángulo de Sierpinski también ofrece posibilidades de argumentación. En el enunciado aparecía que cada pareja debía justificar sus respuestas. Aquí aparecen dos alternativas, que cada pareja justifique desde la matemática o desde el software. Una cuestión que después va a aparecer cuando les presento las conclusiones reiteradas veces. La actividad matemática de la tarea también es importante porque se otorga responsabilidad al alumno y la exigencia cognitiva es considerable porque se trata de alumnos que no conocen el concepto de sucesión. Y aunque se dice cómo hacer las construcciones, los pasos no están detallados. Entonces todo depende de los ensayos de los estudiantes. En la quinta fase valoré si el uso de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes lo hacían de un modo pertinente y significativo. Para ello usé criterios que provenían de este libro de texto que les mencioné al principio, que son criterios alineados con la concepción constructivista de la educación matemática, porque ponen el centro en la actividad genuina del estudiante. Estos criterios son 7. Favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, que las TICs resulten imprescindibles, que no se pierda de vista el objetivo matemático, que se incluyan distintos usos de las TICs, que se complementen con otros recursos de la clase, las nuevas tecnologías, que se dé libertad para apelar a ellas y además que se dé libertad para seleccionar cuál recurso tecnológico utilizar. Los autores de estos criterios hablan de un uso pertinente en el sentido de que el uso de las nuevas tecnologías no sea solo por moda o algo obligado porque resultan ser un recurso novedoso, sino que sea oportuno y significativo en el sentido de que lo que se esté aprendiendo sea algo importante para la disciplina. Por ello, si los criterios 2 y 3 no se satisfacen, ahí se culmina el análisis y se dice que el uso de las tecnologías no fue pertinente y significativo. Si los criterios 2 y 3 se satisfacen, se analizan los restantes. Y la presencia de cada uno de estos restantes criterios hacen que la valoración positiva sea aún más fuerte. Además, se recomienda que los criterios 4 y 5 se analicen en secuencias completas y no en tareas particulares. En el caso del triángulo TS, cuando yo estaba aplicando esta fase, me encontré con algo que en un principio me sorprendió y me asustó. Y era la posibilidad de que se abrían dos caminos, analizando si el uso de las nuevas tecnologías en esta tarea era pertinente y significativo o no. Por un lado, si los estudiantes realizan las primeras construcciones y encuentran regularidades, las TICs no son indispensables, y entonces ahí termina el análisis diciendo que los recursos tecnológicos no fueron empleados de modo pertinente y significativo. Por otro lado, como les decía antes, los alumnos pueden empezar a construir. ¿Qué pasa si lo intentaran hacer con lápiz y papel? Yo hice el cálculo en un papel afiche, que es el papel más grande que se compra en las librerías de Argentina. Entonces, el triángulo de mayor área que podrían construir es un triángulo equilátero de 70 centímetros de lado. Para llegar a los 243 triángulos, iniciando con esa medida que les decía, esa medida original de 70 centímetros, cada lado de esos 243 triángulos mide 2,1875 centímetros. Es decir, una longitud que ninguna regla graduada que tienen los alumnos pueden registrar.
Por lo tanto, deberían sí o sí acudir a un software y hacer, como les decía, un uso reiterado de algunas herramientas que ese software ofrece. En este caso, el empleo de las TICs es pertinente y significativo, y se satisfacen también los restantes criterios que les mencionaba. Bueno, y en la sexta fase analicé la idoneidad epistémica de las tareas de cada trabajo final. Para ello usé el marco epistémico de la primera fase, el significado institucional pretendido a través de las configuraciones epistémicas que tenía de la segunda fase de investigación, y las componentes de la idoneidad epistémica establecidas por el enfoque ontosemiótico en los primeros investigadores que hablaron de este constructo, Bodino, etc., en el año 2006-2007. En el caso de el triángulo de Sierpinski, perdón que me adelanté, se trata de una tarea intramatemática, son todas tareas intramatemáticas las que tienen este trabajo final, y entonces, como faltan significados parciales asociados con el concepto de sucesión, los restantes objetos primarios se ven influenciados por esa poca representatividad de las situaciones problemáticas. Aunque hay relación y hay conexión entre los objetos primarios a los cuales hace uso la sucesión, la secuencia, la representatividad de las situaciones problemáticas está limitada. Una vez que nosotros analizamos, que yo analicé los trabajos finales de la muestra, consideramos con Marcel que era necesario presentar una valoración de la idoneidad didáctica de cada trabajo final. Debido a que estos trabajos estaban pensados para alumnos de secundaria y superior, trabajamos a partir de un paper de Breda y Lima del año 2016. Además, como todos sabemos que la evaluación de un proceso de instrucción requiere, a través del constructo de idoneidad didáctica, ¿no es cierto?, requiere de muchas fuentes de información, trabajo de los alumnos, grabaciones audiovisuales, etc. Y nosotros solamente teníamos la versión escrita de los trabajos finales, elegimos de cada idoneidad parcial algunas componentes y las operativizamos aplicando los resultados que habíamos obtenido en cada una de las fases de investigación. Además, lo que hicimos fue adaptar de cada componente un sistema de descriptores, como les decía, teniendo en cuenta los resultados de las fases de investigación y el sentido que les daba a estas componentes el trabajo de Breda y Lima. Por ejemplo, en la idoneidad cognitiva elegimos las componentes conocimientos previos, que analizábamos en la fase 3, y demanda cognitiva, que analizábamos en la fase 4. Y para esas componentes establecimos algunos descriptores que nos permitían valorarlas. Bueno, les voy a contar algunas de las conclusiones. En la mayoría de los trabajos finales, acá voy a hablar de la coherencia entre dos de las tres partes que conforman una tarea. En la mayoría de los trabajos finales se manifestaba coherencia entre consigna contexto, consigna objetivos y contexto objetivos. Sin embargo, hubo cuestiones que nos llamaron la atención. Por ejemplo, en la coherencia consignas-contexto, algunas tareas demandaban más tiempo que el previsto por el docente. Y sabemos que si falta tiempo, no es fácil remediarlo. Notamos también la ausencia de consignas metacognitivas, incluso en secuencias
destinadas a alumnos de profesorado de matemáticas. En cuanto a la coherencia con signos objetivos, en algunas tareas aparecía la confusión encubierta, la confusión entre dibujar y construir. Nosotros sabemos que hacer una construcción de una figura es hacer una presentación que se basa en propiedades de los elementos de la figura, mientras que dibujar es una representación sin relación y sin el uso de propiedades y definiciones. Bueno, esto estaba encubierto en algunas tareas. Además se presentaban conflictos semióticos que podían enmendarse por el contrato didáctico, es decir, una disparidad entre el significado institucional pretendido por el docente y lo que efectivamente decía la consigna. Y otra cuestión que nos hizo ruido fue que entre los objetivos de algunos trabajos finales aparecía justificar, pero en realidad la justificación recaía en el software y no en el razonamiento de los estudiantes. Y en cuanto a la coherencia con texto objetivo, notamos una escasez de consignas de contexto extramatemático genuino. En cuanto al potencial matemático de la actividad matemática, podemos decir que las posibilidades de exploración estuvieron dadas en la mayoría de los trabajos finales. Sin embargo, en cuanto a las posibilidades de argumentación, ocurría lo que les comentaba recién. En algunas tareas se consideraba que estaba validado por lo que se mostraba en la pantalla de la calculadora o empleando un software. Mientras que en otra, eso que se observaba no se consideraba una verdad indiscutida y se recurría al razonamiento de los alumnos para poder finalmente validarlas. Nosotros hemos encontrado diferentes trabajos de la didáctica de la matemática que ayudan a iniciar a los alumnos en esta actividad que es tan propia de nuestra disciplina. En cuanto a la actividad matemática, como les decía, el rol del estudiante en general fue de mayor actividad que lo que era en otro momento, por ejemplo, una clase solamente con lápiz y papel. Y en cuanto a la exigencia cognitiva, encontramos cuestiones que aumentan la exigencia y otras que la disminuyen. Por ejemplo, cuestiones que disminuyen la exigencia cognitiva fueron el uso de figuras estereotipadas, la reiteración de algoritmos, la posibilidad de dibujar y no de construir y la omisión de argumentos. Mientras que la representación de objetos en algún utilitario geométrico con determinadas condiciones, la justificación de lo que se observa, situaciones que ponen al alumno de manifiesto que los conocimientos que dispone son insuficientes, son cuestiones que aumentaban la exigencia cognitiva de las tareas de los trabajos finales. En cuanto al objetivo de analizar la comprensión disciplinar que fomentan las tareas, nosotros concluimos que estas están radicadas fundamentalmente en las posibilidades de argumentación que la tarea ofrece. Porque justamente la argumentación pone en juego la red de relaciones entre los restantes objetos primarios. Ya he hablado bastante sobre argumentación. Como les decía, en muchas secuencias lamentablemente o estaban ausentes los objetivos de argumentar o se dejaba que la argumentación descansara en las nuevas tecnologías. Muchas secuencias no proponían validar los procedimientos y las respuestas. Fundamentalmente esto encontramos en las secuencias de alumnos secundarios. Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿hay un dilema entre la edad de los estudiantes y el rigor matemático de las argumentaciones? Bueno, como todos sabemos y seguramente hemos tenido la posibilidad de leer, la didáctica de la matemática aporta alternativas para superar esta supuesta disyuntiva.
En cuanto al objetivo específico de identificar los criterios que justifican el uso de las nuevas tecnologías, en la mayoría de los trabajos finales el uso de las nuevas tecnologías fue pertinente y significativo. En un tercio de ellas aproximadamente se dio libertad al estudiante para apelar a las tecnologías y la misma proporción se mantiene para, se les dio libertad para seleccionar cuál recurso tecnológico emplear. En cuanto al criterio de favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, también yo cuando me encontré con esto me paralicé unos días hasta que hablé con Marcel. Consideramos que este criterio, la búsqueda de pruebas matemáticas, no es aplicable en secuencias de enseñanza de tópicos de probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque los software que se emplean en estas áreas o los simuladores online siempre dan resultados correctos en el marco del algoritmo con el cual trabajan. En el libro que les mostraba, en el que sacamos estos criterios, se proponía que el docente en algunos momentos mostrara cuestiones que el software decía, lo afirmaba o lo daba a entender, pero que en realidad en la matemática eso sabemos que no ocurre. Pero en esta secuencia de probabilidad estadística, el uso de los recursos tecnológicos y el aporte de las TICs a la enseñanza estriba en otras cuestiones, en la posibilidad de que el alumno observe comportamientos que podrían pasar inadvertidos y que se dediquen más tiempo a tareas de argumentación, de justificación, etc. Mientras que en las restantes áreas de la matemática vimos que solamente en un tercio se favorecía la búsqueda de pruebas matemáticas genuinas. En cuanto a los criterios valorables en secuencias completas, en la mayoría se incluían las tecnologías con diferentes usos, búsqueda de información, uso de software, etc. Y también en la mayoría, aunque en menor grado, se complementaban las nuevas tecnologías con otros recursos de la clase. Una observación final en este objetivo es que hemos encontrado tareas que conducen, cadenas de tareas que conducen a valorar el uso de las TICs como pertinente y significativo. Puse un ejemplo. Una tarea consistía en construir dos repisas con la misma forma pero de distinto tamaño. Esas construcciones se podían hacer con lápiz y papel. Ahora, la propuesta del docente era que lo hicieran con GeoGebra, que luego registraran las conclusiones por escrito a través de un editor de texto y que se presentaran las mismas a través de un cañón. Todo eso, valorado en su conjunto, hace que en este caso las tareas propicien un uso pertinente y significativo de las nuevas tecnologías. En cuanto a la idoneidad epistémica de las tareas de los trabajos finales que constituyeron la muestra, encontramos, como les decía, la mayor cantidad de tareas de contexto extramatemático eran de extramatemático falseado. Es decir, la aplicación de la matemática era artificial, eran tareas preparadas ad hoc con fines pedagógicos para usar conceptos, propiedades y argumentos matemáticos. Y en la mitad de los trabajos finales encontramos tareas solo de contexto intramatemático. En cuanto a los lenguajes, se usaban los lenguajes gráficos, simbólico, verbal, muy poco usado el lenguaje tabular, y había deficiencias de las conversiones entre el registro gráfico y los restantes. En cuanto a las reglas, había un buen uso de propiedades, procedimientos y definiciones, pero también se notaban que faltaban algunas propiedades, procedimientos, conceptos derivados de la poca representatividad
de las situaciones problemáticas elegidas. Las relaciones entre los objetos primarios estaban bien, los objetos primarios se relacionaban, pero también esta componente de la idoneidad epistémica se vio afectada porque faltaron significados parciales del contenido matemático elegido. Y bueno, el tema de los argumentos, creo que fue en lo que más me explayé. Es una cuestión que me parece deberíamos seguir pensando de qué modo las nuevas tecnologías favorecen los argumentos matemáticos, o por otro lado el alumno como ve lo que está pasando, se conforma con esas conclusiones y se siente desobligado a argumentar. Bueno, en cuanto a mi objetivo, que era buscar una caracterización de las tareas. Les cuento que fue un objetivo que yo al principio lo veía muy alejado y decía yo no lo voy a lograr, me parecía muy difícil con tanta bibliografía que hay sobre nuevas tecnologías, pero a partir de mi muestra yo establecí 4 clases de tareas: ostensivas, pragmáticas, prescindibles de TICS y sine qua non. Las tareas ostensivas son las que están relacionadas en mayor medida con los conceptos como objetos, en el sentido que le da Dualby. El énfasis del trabajo matemático está depositado en la visualización y la obtención de resultados a través del software. No es pertinente y significativo el empleo de las nuevas tecnologías, porque son tareas que se pueden desarrollar en lápiz y papel, y la actividad matemática de las tareas intermedia o baja, fundamentalmente por la cuestión que les mencionaba de que la justificación de lo que está pasando, de los procedimientos, de los resultados, recae en los recursos tecnológicos. Ejemplos de tareas ostensivas pueden ser, por ejemplo, dibujar y no construir una figura, o emplear el dinamismo de un software como los applets, los deslizadores de GeoGebra, para hacer determinadas afirmaciones, usar una calculadora cuando no hace falta porque los cálculos pueden realizarse de otro modo. Otro grupo de tareas las llamé tareas prescindibles de TICS. Son aquellas cuya resolución ofrecen caminos alternativos al uso de las nuevas tecnologías. Es decir, pueden desarrollarse con un software o no. La actividad que promueven este tipo de tareas es alta o intermedia, porque es el estudiante de última el que termina decidiendo si va a usar las nuevas tecnologías o no. Es el caso de la tarea que les presentaba del triángulo de Sykes-Picot. Otro tipo de tareas prescindibles es validar algebraicamente hipótesis, conjeturas, obtener la expresión algebraica de una función a partir de la observación y el análisis de la tabla de valores, etc. Un tercer grupo lo llamé tareas sine qua non o imprescindibles de TICS. Son tareas que sí o sí tienen que realizarse con las nuevas tecnologías, por diferentes motivos. Por ejemplo, por herramientas propias del software, herramientas que no tienen relación con el trabajo en lápiz y papel, por limitaciones de la realidad, porque la instantaneidad en la interacción con las nuevas tecnologías produce que el alumno pueda explorar y conjeturar, o porque los alumnos no disponen de los conocimientos necesarios. En este tipo de tareas, el uso de las tecnologías es pertinente y significativo, y la actividad matemática que se propicia es alta o intermedia. Por ejemplo, usar los deslizadores de GeoGebra para explorar y establecer conjeturas, no para validarlas. Usar simuladores online para experimentos que en el aula no se podrían llevar a cabo. Obtener soluciones aproximadas
a través de un software, etc. Y finalmente, el grupo de las tareas pragmáticas les dio este nombre a aquellas tareas en las cuales las TICs cobran y ponen de manifiesto que los objetos matemáticos cobran sentido por su carácter de instrumento. La actividad que se ofrece, la actividad matemática que se ofrece al estudiante es alta, justamente porque este tipo de tareas ayuda a que el alumno encuentre sentido a los conceptos y propiedades y al mismo tiempo se destine un espacio de la clase para la construcción del modelo y para la actividad de reflexión de los resultados que da ese modelo. Y el uso de las tareas es pertinente y significativo en las tareas pragmáticas. Por ejemplo, partir de datos experimentales, bases de datos de Internet para predecir el comportamiento a largo y mediano plazo, tomar una fotografía, ponerla en la vista gráfica de GeoGebra y a partir de ahí construir o reconstruir un objeto de la vida real, etc. Una vez que yo establecí esta caracterización, yo suponía que cada trabajo final iba a haber solo tareas ostensivas o solo tareas pragmáticas. Entonces volvió a ser una sorpresa encontrarme que en los trabajos finales había diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, en esta tarea de Rigles, que es construir rampas, el objetivo era conocer la relación entre los lados de triángulos semejantes. Por ejemplo, acá hay dos tareas que son pragmáticas, dos tareas que son sine qua non, y puse en blanco las tareas que se efectuaban sin nuevas tecnologías. Y en la secuencia de Smith, que es el del triángulo de Sierpinski, pude localizar tres tareas que son prescindibles de TICS y una que es sine qua non o imprescindible de TICS. Por lo tanto, cuando pensaba en esta presentación, hice este esquema. Es decir, para representar de algún modo el objetivo general de mi tesis. Hay tareas que son, por ejemplo, ostensivas y hay secuencias, hay trabajos finales de los profesores que terminaron la EDET con tareas que son al mismo tiempo ostensivas y prescindibles. Hay otras secuencias que son ostensivas, pragmáticas, sin tecnologías y prescindibles. Esto fue lo que yo pude concluir. Entonces, una caracterización de las tareas y entender que en la misma secuencia puede haber tareas de diferentes tipos. No sé si me queda mucho tiempo, Lupita. ¿Puedes terminar? Veo que ya estás por concluir. No te preocupes. Sí. Las principales contribuciones que considero aporté al grupo de investigadores de LEOS es que a través de las diferentes fases se puede favorecer la valoración conjunta de las idoneidades parciales. Por ejemplo, analizando la coherencia entre dos de las tres partes de una tarea, se puede valorar la idoneidad cognitiva, emocional, mediacional. Además, establecimos descriptores, como les mencionaba, de las componentes de Breda y Lima, posibles de valorar con la versión escrita de secuencias de enseñanza. Y por otro lado, la exploración de las coherencias, el análisis del potencial matemático y la actividad matemática y la valoración de la comprensión disciplinar, considero que son instrumentos que permiten valorar a priori la idoneidad didáctica de tareas de enseñanza. Como conclusión final, les cuento que me pasó cuando leía y buscaba los antecedentes de mi investigación, encontré ventajas
así como medidas de precaución y limitaciones que tienen las nuevas tecnologías al incorporarlas a las tareas de matemáticas. No acuerdo que el uso de las TICs represente por sí solo un quehacer matemático valioso. Y puse un ejemplo. El software de mayor uso en las secuencias que analicé fue GeoGebra. Pero en el uso de GeoGebra se manifestaron diversos matices. Es decir, tareas matemáticas con potencial matemático y actividad matemática pobre, hasta otras en las que se aprovechó el software para favorecer las posibilidades de exploración y argumentación. Y lo que se le proponía al alumno hacer con GeoGebra era valioso para su educación matemática. Es decir, las potencialidades y las posibilidades de las nuevas tecnologías no dependen ni de las características de la tecnología, ni son fenómenos espontáneos de la interacción con un software, sino que están sujetas a que el docente se expida sobre cuestiones tales como qué tipo de objetos primarios van a intervenir, cuáles son los aspectos del quehacer matemático que resultan significativos, cómo afectan las nuevas tecnologías la comprensión de la matemática, con qué criterios deseo usar las TICs. Estas preguntas encuentran respuesta en la ciencia que específicamente estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza de la matemática, que sabemos que es la didáctica de la matemática. Finalmente, espero que esta caracterización obtenida pueda ser una guía para profesores que planifican secuencias didácticas con nuevas tecnologías, ya sean tareas que inventa, que adapta, que encuentran libros de texto. Considero que mi investigación puede aportar elementos de feedback para futuros procesos de actualización de docentes de matemática. Considero además que vimos ratificada nuestra hipótesis, es decir, la afiliación entre los saberes disciplinares, los referidos a los recursos tecnológicos y los avances de la didáctica específica. Esa afiliación hace que se promuevan planificaciones de tareas con mayor coherencia, que ofrecen mayor potencial matemático y mayor actividad matemática, y que sean secuencias más idóneas en el sentido que considera el enfoque ontosemiótico. Finalmente, todo lo que estamos viviendo desde marzo del año pasado, dejar de dar clases presenciales para girar hacia la virtualidad, creo que puso de manifiesto nuevamente que la capacitación de los docentes en la integración de las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza es algo que continúa vigente y que debemos continuar pensando en eso. Les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias a ti, Fabiana. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas y comentarios. No sé si a alguno de los presentes les gustaría intervenir levantando la manita. También recordarles que pueden escribir en el chat y bueno, pasaré a leerles las consultas o comentarios que tengan. Bueno, a manera para romper el hielo y animarlos o incentivarlos a participar. Yo a lo largo de tu presentación, bueno, fui haciendo algunas anotaciones y me gustaría hacerte algunas consultas. La primera de ella, y sí que escuché que mencionaste que tú habías identificado algunos potenciales conflictos semióticos dentro de los trabajos finales de los profesores. Pero yo me estaba preguntando si los profesores a lo largo de su trabajo final habían advertido de algunos conflictos o algunos potenciales conflictos semióticos que podrían surgir con sus actividades y, bueno, las elaboraciones que hicieran los estudiantes con el software o alguna tecnología. No, Lupita, ellos no advertían que había una disparidad entre lo que ellos querían como docentes y lo que lograban los alumnos a través de las consignas. No.
por ejemplo, recuerdo unas secuencias que era esto de construir repisas de la misma forma, pero con distinto tamaño. En el primer encuentro se hacía una definición provisoria de semejanza, de triángulos semejantes. Y después en la segunda, los alumnos debían analizar triángulos que eran o no semejantes, pero a partir de la proporcionalidad de los lados y la congruencia de los ángulos. Entonces yo me pregunté si habían elaborado una definición que podía ser muy intuitiva de semejanza, no iban a tener herramientas para en el segundo encuentro poder decidir si eran dos triángulos son o no semejantes. Los docentes en general no advertían. De acuerdo. Y bueno, también nos hablabas sobre las, digamos, las tareas o el tipo, una clasificación de las situaciones que los profesores proponían dentro de sus secuencias. Am, y bueno, yo también me estaba preguntando si estas actividades o estas situaciones, problemas que ellos proponían provenían de algún libro, o sea, eran retomadas, eran adaptadas o incluso si eran elaboraciones propias de los profesores. Qué buena pregunta, Lupita. Vos sabés que, ahora que lo pienso, en ningún lado, estaba citada en la bibliografía en la con la cual justificaban el trabajo final, pero no había libros o referencias o links de las tareas elegidas. No, eso no se presentaba. Ya es bastante interesante. Bueno, obvio, en la actividad que presentaste, que era el triángulo de Sierpinski, dije, bueno, está bien que podría ser una adaptación, digamos que no la copió tal cual, o no la retomó, para que no se escuche mal, no la retomó tal Claro. cual de un libro de matemáticas o de un libro de texto. Probablemente hizo sus adaptaciones el profesor, pero me preguntaba también si había algunas producciones originales de los profesores. Y esto en el sentido de que son competencias, eh, no decir que debería tener, pero a lo mejor que sí, nosotros que nos dedicamos a la formación de profesores deberíamos empezar a incentivar tanto en los profesores que están en ejercicio como en los profesores en formación. Claro. O sea, es que, por ejemplo, a mí la primera tarea que me gustó mucho fue la de eh, las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. La última tarea era que ellos trajeran una foto con el celular, la incorporaran en la vista gráfica de GeoGebra y a partir de ciertas condiciones que le daba el docente, tenía que modificar esa rampa. Era la foto de una rampa. Ujú. Yo realmente no sabía que se podía incorporar así una imagen a GeoGebra y empezar a trabajar matemáticamente. Eso yo no lo había leído, no conocía esa posibilidad con las nuevas tecnologías, que es una tarea sine qua non. Nosotros con lápiz y papel no podríamos plantear algo así, modificar un objeto de la vida real. Claro. Yo había visto una actividad hace algunos años ya con GeoGebra, de hecho, y que hacían la rampa, pero como bien dices, no de poner la imagen en GeoGebra y a partir de ello hacer toda la construcción. Claro. Ujú. Bueno, también mencionabas, perdón que me tomé el micrófono, pero este y ya. También mencionabas hace un momento sobre una distinción que sí es bastante interesante sobre las actividades o situaciones problema que venían del área de la probabilidad y estadística. Y eso me llamó bastante la atención y de hecho me puse a pensar en realmente no habrá actividades en las que podamos realizar una prueba matemática o una demostración. Y dándole vueltas, yo dije, sí, es que en la mayoría, bueno, nosotros nos estaríamos fijando más en la forma que tiene, como para todos esos argumentos incluso, que bien decías que hacen falta y por supuesto, y yo creo que en todas las áreas de la matemática, esta es una debilidad que luego tienen nuestros estudiantes.
Pero bueno, regresando al tema de probabilidad y estadística, dándole vuelta, yo veo algún otro problema en esto y más allá de la demostración, que es, por ejemplo, y que va más bien desde la identificación del tipo de datos, porque un software nos puede arrojar el resultado de una prueba, digamos de una prueba de inferencia, pero ¿escogimos la prueba correcta? O Claro, sea, yo creo que ahí va otro tipo, yo sé que no es a lo que te estabas enfocando, pero fue a la reflexión que me llevaba. Y retomando el punto de una prueba o de una manera de demostrar matemáticamente, me preguntaba si a lo mejor actividades del tipo o que se utilizaran applets, donde se hacen simulaciones de distribuciones muestrales que nos van acercando a la distribución, digamos a una distribución normal, a una distribución Poisson. Entonces, a lo mejor sí que aquí convendría este otro tipo que sería demostrar matemáticamente una prueba matemática para, para este tipo de situaciones. Claro que no sé si ese tipo de simulaciones salieron, ¿no? Pero, o sea, te digo, fue de que me llamó la atención la distinción y me puse como a pensar, veamos qué tipo de actividad sí requeriría o sí claro, se claro. podría. Yo pongo ahí, hay un contexto, te cuento ahí, Lupita, porque eso es bien interesante lo que estás contando. Ocurre que, por ejemplo, en el currículum de secundaria de Argentina, se enfatiza que los estudiantes tengan que validar. Y entonces uno coloca actividades donde uno tenga que validar la conjetura que están formulando. Entonces, lo que uno ve de estos trabajos, estamos pensando que estos son trabajos finales de una especialización, mucha cantidad de personas la hizo, obligadas por el Ministerio de Educación y se esperaba que los trabajos fuesen buenos. Entonces, cuando uno mira a nivel secundario, es más fácil proponerles a los estudiantes que validen conjeturas que salen de actividades netamente de la matemática. Ujú. Pero las actividades propuestas para estadística no conducen a validar nada, porque estamos en la escuela secundaria, es casi una aplicación de métodos, ven así la estadística como conjunto de métodos y procedimientos a ser aplicados. Entonces, a lo sumo tengo algo para hacer, pero no me lleva a validar nada, plantearme alguna conjetura que yo dentro de matemáticas sí lo puedo hacer, entre comillas, más natural. O sea, Ujú. alguna propiedad que aparece, o sea, redescubrir propiedades dentro de matemática y el estudiante las tenga que validar de alguna manera y, como dice Fabiana, prescindiendo del uso del software, ¿no? Decir, esto es cierto porque lo corroboré con el software, no es esa la idea de validación que estaba de fondo, porque acá el currículum de Argentina tiene así tinte francés, es decir, está centrado en teoría de situaciones. Entonces, esa era lo que pasaba con estadística y decíamos, no promueve la validación lo que está haciendo, es aplicar métodos nada más para resolver la actividad, que sí se requieren del software, es cierto, porque son grandes bases de datos, números, pero para el tratamiento de esos datos, nada más, no para que el estudiante formule una conjetura en el campo de la estadística y la valide. ¿Qué tiene alguna correspondencia con esto que nosotros leemos? Hay veces que decimos, bueno, la matemática usa métodos, la estadística usa métodos de la matemática y la matemática no siempre se vale de los métodos de la estadística para su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Esta idea entre estadística y matemática. Claro. En una secuencia de probabilidad, a mí también me gustó el enfoque que le dio el docente porque usa simuladores online para determinados experimentos, eh, como para que el alumno vaya intuyendo la propiedad que había, pero al mismo tiempo reconozca que la experimentación no es suficiente para validar, sino que hay una demostración de la propiedad, una demostración matemática que justifica ese resultado. Es como que le dio una vuelta de tuerca al uso de la validación con simuladores online en ese caso. Mira, qué interesante. Bueno, igual yo creo, Fabiana, que tu trabajo se desprende en muchas posibilidades para trabajar con los profesores, proponer talleres, ciclos de formación, a partir de todas estas características que tú rescataste
de estos trabajos finales de la Bueno, especialización. gracias. Viste que siempre uno tiende a subestimar el trabajo, digamos, hay tantas personas tan inteligentes y tan iluminadas que uno dice, mi aporte es pequeño. Bueno, pero yo creo que pequeño, grande, yo creo que eso no importa, es qué hagamos con este aporte. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a quienes gusten hablar. Por acá en el chat tenemos a Alejandro Verón que está pidiendo la palabra y también tienes algunos mensajes sobre tu trabajo. Bueno, Adelante, Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Bueno, muy buenas tardes, muy interesante su trabajo. Más que una pregunta, es una, digamos, una curiosidad, por así decirlo, porque usted menciona que hizo el análisis epistémico y cognitivo de las tareas matemáticas, ¿no? Y digamos, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo surge en usted la necesidad de relacionar eso con el potencial matemático, con el otro concepto que viene desde, digamos, poder relacionar estos otros conceptos que se construyeron, digamos, no dentro de Leos, por así decirlo? Mi curiosidad es esa: ¿cómo surgió esa necesidad de establecer relaciones entre conceptos? claro. Parece muy interesante. Sí, en realidad es una creación y un aporte generoso de Marcel que me ha dirigido y me ha abierto la cabeza en cuestiones que las tenía cerradas. Pero vos es que a mí me resultó muy interesante porque justamente apelar a libros, a investigaciones, sobre todo con la posibilidad que ofrece Internet, nos da la pauta de cuánto se podría plantear sobre cada contenido. Investigaciones didácticas que no conocemos y que nos dicen cuáles son las ventajas y los contras de hacerlo de ese modo, y al mismo tiempo revisar el contenido matemático en profundidad. Fue lo que me permitió el marco epistémico. ¿Viste? Como eran distintos contenidos, por ejemplo, para el de probabilidad me tuve que poner a estudiar como lo había hecho en la universidad porque no me acordaba. Entonces, poder, como decía recién, delimitar lo que dicen las instituciones matemáticas y didácticas, es un paso que los docentes deberíamos hacer. Más allá de entender que todos tenemos limitaciones de tiempo, es bueno siempre cuestionarse si hay algo más que uno podría llevar al aula. Por ejemplo, Después les respondo ahí Alejandro Fabiano, porque lo que está preguntando Alejandro es así, es puntapié inicial de todo lo que ocurre y lo quiero poner en tela de discusión de las cosas que vemos nosotros de Leos, dado que estamos acá en un grupo y me interesa discutir estas cosas. Nosotros podemos decir dentro de Leos que los criterios de idoneidad didáctica te sirven para valorar una clase y también para diseñar, aunque lo has escuchado al mismo Font que te dice no necesariamente sirven para diseñar, y en eso lo comparto con Vicente, lo que dice. Es cierto que me permite valorar el proceso hacia el final, pero si yo le doy los criterios de idoneidad al profesor, inicialmente es cómo parto con la tarea. O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Porque está bueno que después yo desarrollé la clase, hice una secuencia de 3, 4 clases, y ahora le paso los criterios de idoneidad y la clase me quedó mal. No tengo una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión con mis estudiantes. Ya ahí me di cuenta que no había articulación, que las actividades eran pobres, que pasó todo eso. Entonces, en el grupo de investigación que nosotros trabajamos en Buenos Aires, en la Nacional de General Sarmiento, que somos de diferentes líneas y miradas, ahí está Mabel Rodríguez y todo el resto, ese texto, yo formo parte, soy autor de ese, Fabiana decía, este texto que tomamos en realidad es el grupo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, dijimos, bueno, tomemos algunas cuestiones que sean puntapié inicial para que el profesor las pueda trabajar. Eso también impregnó esta capacitación a nivel nacional.
¿Por qué impregnó esta capacitación? Porque formé parte de esa capacitación, de un modulito, no de todo el resto, y les dábamos algunas pautas al profesor. ¿Cuáles son esas pautas que las usamos también para mirar las secuencias que usaba Fabiana? Es, analicemos una tarea, entendemos qué vamos a entender con una tarea en matemática. Y bueno, que tenga un contexto, no el contexto de intra o extra matemático, sino es para quién está pensado, qué saben hacer, cuál es el objetivo que te propones y cuál es la consigna. Y la coherencia entre esas partes. Muchas veces los profesores plantean un objetivo que cognitivamente es exigente. Uno dice, qué bien, queda lindo puesto. Pero cuando uno mira la tarea, con la tarea no se alcanza ese objetivo. Entonces uno dice que los alumnos conjeturan en espacios de esto, y cuando miras la tarea uno dice, ¿dónde conjeturan? Nunca conjetura. O que valide proposiciones de matemática usando lenguaje apropiado. Uno dice, qué lindo. Y ahora una actividad que está sumamente pautada, hace esto, mira acá. Uno dice, ¿dónde conjetura? ¿Dónde valida? No valida, se convence con el software. Esa es la idea de coherencia que nosotros les dimos a los profesores de la capacitación, y entonces consideramos válido usar esos mismos constructos para mirar la secuencia, y por eso lo traíamos. No es de Leos, pero decir, bueno, quiero analizar esta coherencia. Y también la noción de potencial matemático y actividad matemática, para decir, ¿cómo me doy cuenta inicialmente a los profesores que tenían esta herramienta? ¿Cómo me doy cuenta que la actividad tiene un potencial matemático? Hablábamos de potencial matemático diciendo, después va a depender de tus estudiantes, de muchas cosas, pero inicialmente que yo pueda decir, esta actividad tiene un potencial matemático alto y que se corresponde con un objetivo cognitivamente exigente y demás. Eso era la tarea inicial, para que no se nos desarticulara inicialmente estas tareas. Y ahora ya volviéndome a cosas más recientes, fuera de la tesis de Fabiana, porque vemos que si solamente le damos a los profesores los criterios de idoneidad y los indicadores y miramos todo esto, no es suficiente para que hagan un diseño de una buena secuencia didáctica. Sigue pensando en la formación inicial de profesores. Es algo que todavía considero que es una deuda que tenemos ahí pendiente, que es refinar algunas cosas para el profesor, que está en el aula y tiene que decidir, mañana empiezo tal unidad con tal contenido. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo al menos para seleccionar una tarea? A plantearme un objetivo, a mirar si ese objetivo inicialmente está bueno, lo inicial, después lo analizo, miro, lo veo con la lente de valor una clase, claro, me puede haber quedado mala la clase, pero esa era la inclusión de esos conceptos que vos muy bien estás preguntando, es ¿por qué los incorporamos a esta tesis? Sí, porque, digamos, yo hablando ahora desde otro lugar de lo que estoy estudiando, estoy haciendo yo en mi tesis, también como que siempre estoy ahí en la duda a ver de cómo utilizo los criterios de idoneidad didáctica para el diseño de las tareas que realmente resulten totalmente significativas y todo, porque es como usted dice, sabemos, digamos, que una vez que sucedió todo, bueno, ¿cómo utilizamos los criterios para valorar? Y ahí cae la secuencia. Pero el tema es, digamos, desde el marco teórico, por así decirlo, se plantea para el diseño, la implementación y la valoración, pero como que en el diseño, como que, bueno, no sé, capaz hace falta más ejemplo o mayor aplicación o algo. Ahí. Bueno, Margarita comenta por el chat que muy esclarecedor, profesor Marcel, qué interesante plantear las deudas pendientes en la formación inicial a la hora de organizar actividades teniendo en cuenta determinados criterios. Bueno, si no hay más comentarios, quisiera agradecer a Fabiana Montenegro por su excelente conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Le deseamos el mayor de los éxitos en su próxima defensa doctoral. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Gracias, Lupita, Gracias, Lupita. a todo el grupo organizador. Realmente preparar esta presentación me ayudó para ir pensando en algunas cuestiones de la defensa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.